Ontología Universidad de San Carlos de Guatemala Escuela de Ciencias y Sistemas Inteligencia Artificial. Integrantes William Estuardo Escobar Argueta 2003, 132, 39 Jorge Armando Arévalo Hurtarte 2003, 128, 04 Dividiremos en dos partes las ontologías. Parte 1. ¿Por qué desarrollar una ontología? Lo que está en una ontología. Parte 2. ¿Cómo desarrollar una ontología? Un simple conocimiento de ingeniería metodología. 1. Determine el dominio y el alcance. 2. Considere la posibilidad de la reutilización de ontologías existentes. 3. Enumerar los términos importantes en la ontología. 4. Definir las clases y la jerarquía de clases. 5. Definir las propiedades de clase slots. 6. Definir las facetas de los slots. 7. Crear instancias. ¿Por qué desarrollar una ontología? Lo que está en una ontología. Parte 1. ¿Por qué desarrollar una ontología? O antecedentes. Ontologías se han vuelto comunes en la www. Las ontologías en la gama de las taxonomías web grandes, catalogar sitios de Internet, como en Yahoo. A las categorizaciones de los productos para la venta y sus características, como en Amazon.com. O tiene agentes comprensible idioma. RDF. DAMI. O razones. Representan y comparten concepto. 1. Agentes de compartir un entendimiento común de la estructura de información entre las personas o el software. 2. Habilitación de la reutilización de dominio de los conocimientos. 3. Haciendo un cálculo de dominio explícitas. 4. La separación del conocimiento del dominio de los conocimientos operativos. 5. Analizar los conocimientos de dominio. Objetivo necesidad. Algo define un vocabulario común para investigadores que necesitan compartir información en un dominio. Incluye máquina definiciones interpretables de los conceptos básicos en el conocimiento del dominio entre ellos. Lo que está en una ontología. O una ontología es una, como la inteligencia artificial basado frame system. Descripción explícita formal de los conceptos en un dominio de las clases, los conceptos, las propiedades de cada concepto que describe las diversas características y atributos de las ranuras de concepto, roles o propiedades y las restricciones sobre las ranuras facetas, las restricciones de papel. Una ontología junto con un conjunto de instancias individuales de las clases constituye una base de conocimientos. ¿Cómo desarrollar una ontología? Un simple conocimiento de ingeniería metodológica. Parte 2. ¿Cómo desarrollar una ontología? O un simple conocimiento de ingeniería metodología. Características. 1. No hay una manera correcta de un modelo de dominio. La mejor solución casi siempre depende de la aplicación. 2. Desarrollo de la ontología es diferente desde el diseño de las clases y las relaciones en programación orientada a objetos. OOP es funcional y orientada a objetos. La ontología es el concepto, la estructura y la relación orientada. 3. Desarrollo de la ontología es necesariamente un proceso iterativo. 4. Conceptos de la ontología debe estar cerca de los objetos y relaciones en el dominio de interés. 1. Determine el dominio y el alcance. Sugerimos comenzar el desarrollo de una ontología de la definición de su dominio y ámbito de aplicación. Es decir, responder a varias preguntas básicas. 1. ¿Qué es el dominio que cubrirá la ontología? 2. ¿Por qué vamos a utilizar la ontología? 3. ¿Para qué tipos de preguntas de la información en la ontología debe dar respuesta? 4. ¿Quién va a usar y mantener la ontología? O una de las maneras de determinar el alcance de la ontología es esbozar una lista de preguntas que una base de conocimientos basado en la ontología debe ser capaz de contestar. Preguntas de competencias. Estas preguntas servirán como prueba de fuego más tarde. 1. ¿Tiene la ontología que contener la información suficiente para responder a este tipo de preguntas? 2. Las respuestas exigen un determinado nivel de detalle o la representación de un área en particular. Por ejemplo, ¿qué características de los vinos debo considerar al elegir un vino? ¿Burdeos es un vino tinto o blanco? 2. Considere la oportunidad de ontologías existentes. Casi siempre vale la pena considerar lo que alguien más ha hecho y comprobar si se puede perfeccionar y ampliar las fuentes existentes para un dominio particular, y la tarea. 3. Enumerar los términos importantes en la ontología.
Es útil hacer una lista de todos los términos que nos gustaría, ya sea para hacer declaraciones acerca de o para explicar a un usuario. ¿Cuáles son los términos que le gustaría hablar? ¿Qué propiedades hacen que estos términos? ¿Qué nos gustaría que decir sobre esos términos? Enumerar los términos importantes en la ontología. Por ejemplo, vino, mosto de uva, bodega, ubicación, Burdeos. 4. Definir las clases y jerarquía de clases. O análisis de la jerarquía de clases de acuerdo con 1. Presenta un is-A, kind of heredar relación. Si una clase A es una superclase de la clase B, a continuación, cada instancia de B es también una instancia de A. 2. Mapeo de la jerarquía terminológica. Una jerarquía de los términos, sin propiedades. Por ejemplo, Electronic Medical Sistema de registro de A, permiten facilitar la exploración y la navegación y también B, permite a un médico elegir fácilmente un nivel de C, generalidad de la expresión que sea apropiado para la situación. Por ejemplo, clase jerarquía de error. Un error común es el modelado de incluir una singular y plural, una versión del mismo concepto en la jerarquía de la primera toma de una subclase a dos últimos. Ejemplo. Un vino único, no es una subclase de todos los vinos. 5. Definir la propiedad de la clase slots. O las clases por sí solas no proporcionan información suficiente para responder a las cuestiones de competencia a partir del paso 1. Una vez que hemos definido algunas de las clases, tenemos que describir la estructura interna de los conceptos a partir del paso 3. Por ejemplo, un vino de color, cuerpo, sabor y contenido de azúcar y la ubicación de una bodega. Existen varios tipos de propiedades de los objetos que pueden convertirse en las franjas horarias en una ontología. 1. Propiedades intrínsecas. 2. Propiedades extrínsecas, interactuar con el mundo. 3. Agregación. 4. Relaciones de dominio a otros individuos y la gama. La ontología no debe contener todas las posibles propiedades y distinciones entre las clases en la jerarquía. 6. Definir las facetas de los slots. O ranura de tipo de valor. Un valor de tipo faceta describe qué tipo de valores pueden llenar en la ranura. String, number, boolean, enumerado, instancia tipo de ranuras. O cardinalidad. Cordialidad slot define cuántos valores puede tener una ranura. 1. Algunos sistemas solo distinguen entre cardinalidad único, que permite como máximo un valor, y la cardinalidad múltiple, que permite cualquier número de valores. 2. Algunos sistemas permiten la especificación de una cardinalidad mínima y máxima para describir el número de valores de ranura con mayor precisión. 3. Algunos sistemas permiten la especificación de un rango de cardinalidad para describir la relación. 7. Creación de instancias. O el último paso es la creación de instancias individuales de las clases en la jerarquía. O definición de una instancia individual de una clase requiere la elección de una clase, la creación de una instancia individual de esa clase, y de llenado de los valores de ranura. Muchas gracias, este video tutorial fue posible gracias a las siguientes referencias.